Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy continuamos con las formaciones de economía. Bueno, chicos, por fin continuamos con las formaciones, continuamos repasando capítulo por capítulo el libro de Introducción al Comunismo, que siempre tengo a mano, y que como siempre os dejaré en la descripción tanto el link de su compra como su descarga gratuita en PDF. Como ya sabéis, estamos realizando una serie de formaciones que estoy dejando en una lista de reproducción entera en el canal, que podéis consultar siempre que queráis. Y hoy nos toca seguir hablando de economía marxista. Nos toca seguir hablando, por un lado, de la plusvalía y de cómo la plusvalía nos permite conocer los distintos ámbitos de la explotación capitalista en los puestos de trabajo y que aún son identificables a día de hoy. Así como entender cómo la burguesía extrae beneficios en base a las leyes del sistema capitalista. No se me podía olvidar hablar de esto. El viernes pasado anuncié una emisión en directo que iba a hacer en YouTube respondiendo a preguntas de economía marxista, como muchas que os surgirán durante estos vídeos, pero por cuestiones de salud no pude realizarlo, lo cual yo sé que a muchos os pilló de sorpresa y que fuisteis a ver el directo y no estaba. Estoy bien, pero en ese momento no era capaz de hacer esa emisión en directo en condiciones y la haremos seguramente esta semana para poder responder a todas las preguntas en relación no solo a este vídeo, sino a todos los vídeos de economía que hemos hecho en el canal, que son unos cuantos. Como siempre, dar gracias a todo el mundo por apoyar estos vídeos, que son los más costosos de hacer y a la vez los que menos suelen impactar a nivel de visualizaciones, pero que yo sé que para muchos de vosotros son importantes. Para mí es también crear un legado de, digamos, explicación marxista desde nuestra visión, la que llevamos aplicando desde años, desde el PMLRC, y que se había olvidado en el movimiento comunista en España, y que creemos que es vital recuperar. Estos vídeos están permitiendo a mucha gente introducirse en conceptos que no conocían y conocer el marxismo de una manera distinta como se suele ver en los medios más generales o incluso en sitios como este, como en YouTube. Así que nada. Muchas gracias por el apoyo y empezamos con el vídeo. En el último vídeo hablamos sobre la plusvalía, la base de la explotación capitalista. La ley de la plusvalía es la ley principal del capitalismo y de ella se deriva lo que hoy conocemos por una competencia encarnizada entre capitalistas por extraer cada vez más beneficios a costa del sudor de los trabajadores. Para todo aquel que no haya podido ver este vídeo, os lo dejaré por aquí, que siempre está bien repasar antes de profundizar en más conceptos. Para resumir rápido, diremos que la plusvalía es ese valor, ese trabajo generado por el trabajador que no se le retribuye en forma de salario y que se apropia el burgués para invertirlo en explotar más a los trabajadores y consumir también esos beneficios de manera parasitaria. Hay que tener en cuenta que la plusvalía, ser la única fuente de beneficios real de los empresarios, la burguesía busca diversas maneras de aumentar esa plusvalía y de obtener más beneficios. Entre ellos encontramos lo que se conoce como la plusvalía absoluta, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como plusvalía absoluta es la plusvalía lograda a través del aumento de la jornada de trabajo del obrero. Es decir, sin aumentar el salario, manteniéndose esta variable constante, sí aumentan las horas de trabajo de ese trabajador, que se quedará el burgués. Imaginemos, por ejemplo, unas 8 horas de trabajo en las cuales en 4 horas el trabajador cubre lo que sería su salario, el precio de su fuerza de trabajo. El resto de 4 horas se las apropia el burgués. Bien, el burgués aumentaría, por ejemplo, esta jornada a 10 horas y seguiría retribuyendo al trabajador 4 horas, con lo que ahora el burgués estaría obteniendo 6 horas de trabajo gratuitas. Esto también se puede dar en el siguiente ejemplo. Te aumentan la jornada de trabajo y aumentan tu salario, pero lo aumentan no proporcionalmente al aumento de la jornada de trabajo. Si el empresario aumentase la jornada de trabajo de 8 horas a 12 horas, pero al obrero solo le aumentase 1 hora de valor su salario, es decir, que ahora en vez de cobrar 4 horas de trabajo, cobraría 5 horas de trabajo, o sea, del valor generado en esas 5 horas en forma de salario, proporcionalmente el trabajador saldría perdiendo. Por otro lado, encontramos lo que se conoce como la plusvalía relativa. La plusvalía relativa es aquella que se consigue no aumentando la jornada de trabajo, sino disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, si en una jornada de 8 horas el trabajador cubre su salario en 4 horas, si el empresario baja el salario de ese trabajador y ahora lo cubre con 3 horas de trabajo, consigue una plusvalía relativa que se traducirá en 5 horas de trabajo que no se le retribuye al obrero, sino que se queda el empresario. Por ejemplo, en el ámbito de las empresas
que producen alimentos y productos básicos de consumo para los trabajadores, hay un avance en la técnica y un abaratamiento de los precios, los obreros, al tener que gastar menos salario en cubrir sus necesidades, los empresarios podrán reducir ese salario y seguir exigiéndoles que trabajen lo mismo, porque de facto el trabajador está pudiendo consumir las mismas mercancías que antes, por ese abaratamiento. Aún así, dentro de la plusvalía relativa encontramos una plusvalía en concreto que se conoce como la plusvalía extraordinaria y que es una de las fuentes principales de obtención de beneficio a nivel competitivo entre las empresas. Y es la que se da cuando una empresa introduce un avance en la técnica y en la maquinaria que le permite producir mucho más y mejor que al resto en el mercado. Si por ejemplo todo el mundo gasta 4 horas en producir una silla, pero yo consigo un avance técnico que me permite producir 10 sillas en esas 4 horas, a la hora de vender la silla en el mercado, ¿a qué precio pondré mis sillas? Siguiendo la teoría del valor, la empresa que ha producido esas sillas en un tiempo mucho más reducido por cada unidad producida, tendría que vender esas sillas por un precio mucho más barato. La cuestión es que hay que recordar que el precio de las mercancías no lo marca el trabajo privado o concreto que se da en cada empresa, sino la media de todos los trabajos realizados para producir ese producto. Es decir, si todo el mundo produce unas sillas que al costar 4 horas de producir cuestan 4 euros en el mercado y yo soy capaz de producir 10 sillas más en ese periodo de tiempo, voy a poder aprovecharme de la coyuntura de que nadie es capaz de producir tan rápido como yo y de que todo el mundo vende a ese precio para venderlas yo al mismo precio, obteniendo yo una super ganancia que no retribuiré al trabajador en forma de super salario, como es obvio. Al trabajador le seguiré pagando igual o tal vez incluso un poco más, pero yo estaré percibiendo ganancias estratosféricas, muchísimo más grandes de lo que recibe el trabajador. Esto con el tiempo desaparece porque las empresas compiten entre sí, intentan hacer avances técnicos en la empresa que les permitan producir más rápido y mejor para justamente alcanzar este nivel competitivo del que hemos estado hablando. El espionaje entre empresas, las patentes, la competencia continua entre ellas les llegan a copiarse o a descubrir formas similares de producir al mismo ritmo y se acaban equiparando en la media de producción. Por lo que esta plusvalía extraordinaria es algo temporal, que aún así las empresas intentan buscar a toda costa, ya que les permite tener un margen de beneficios respecto al resto que les posiciona de manera muy favorable. ¿Cuáles son realmente las limitaciones que tiene el aumento de la plusvalía? Por un lado, como es obvio, está la limitación física del trabajador, es decir, tú necesitas trabajadores que puedan trabajar. Que un trabajador llegue a morir en su puesto de trabajo es una limitación más que obvia, pero no es la única. Hay otras limitaciones, como por ejemplo que el puesto de trabajo que desenvuelva ese trabajador requiera una situación de estabilidad, de formación o de conocimiento que no pueda ser perturbada por unas condiciones de vida terribles de ese trabajador. Hay trabajadores a los que si les exiges estar 16 horas trabajando, jamás podrán realizar de manera efectiva su trabajo. Aparte de estas limitaciones relacionadas también con la formación y la preparación para cada puesto de trabajo, encontramos la lucha de clases como un límite fundamental incluso para entender por qué hoy en día tenemos tantos derechos laborales que nos quitan a cada día más y que realmente son producto de la lucha de los trabajadores en defensa de su clase y por transformar la sociedad. Conquistas que, por cierto, como es obvio, no se conquistaron con el voto o manifestaciones pacíficas. La lucha de clases ha sido una lucha abierta contra la burguesía que llegó hasta la conquista de estados obreros como fue la Unión Soviética y que pusieron en pie de guerra a toda la burguesía internacional, que tenían miedo y que tuvieron que implementar reformas sociales que hoy en día aún disfrutamos por miedo a que los obreros se levantasen, implantasen algo parecido a lo que había en Rusia. Para acabar con la plusvalía y antes de empezar con el capital, que será algo que veremos en el próximo vídeo, vamos a ver la cuota de plusvalía o el grado de explotación. Marx elaboró varias fórmulas para con la plusvalía poder entender las relaciones que se daban entre el empresario y el trabajador dentro de la empresa, que no son idílicas ni mucho menos de mutuo acuerdo. La explotación es un hecho demostrado por el marxismo y que hoy en día es palpable en cualquier empresa e incluso se puede calcular. Hay que tener en cuenta que Marx parte para explicar estas fórmulas de realidades un tanto abstractas y simples para que el lector pueda entender la idea y después meterse en materia. Aquí vamos a explicar las fórmulas como algo muy simple para que la gente empiece a entender los términos con los que iremos elaborando cosas más complejas en un futuro. La plusvalía, por ejemplo, de una empresa podría calcularse de la siguiente manera. Si yo cojo los beneficios de la empresa
y le resto los costes de producción, es decir, lo que se ha gastado el capitalista en capital variable y capital constante, dos categorías que veremos más adelante, podemos obtener los beneficios netos, digamos, de esa empresa. Nosotros a este beneficio le llamaremos plusvalía, porque asumimos que todos los beneficios los han extraído de explotar a los trabajadores en esa empresa. Hay que tener en cuenta que hoy en día todas las empresas están conectadas entre sí, consiguen extraer plusvalía a través de la explotación que se da en otros centros de trabajo, juegan con los precios, los monopolios marcan las reglas del juego y por lo tanto tienen que adaptarse a una sobrevaloración de los productos o una competencia imposible de ganar contra esas grandes empresas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variables que se pueden tener en cuenta, pero asumiendo, digamos, la simplicidad de cómo estamos explicando la economía aquí, creo que es la mejor manera de empezar. Habiendo calculado la plusvalía de esta manera, podemos calcular lo que se conoce como la cuota de plusvalía o el grado de explotación. Es decir, cuánto se está explotando a los trabajadores en una empresa. Esta fórmula es la siguiente. P', que es el símbolo con el que representaremos la cuota de plusvalía, es igual a plusvalía entre capital variable por 100, al ser un porcentaje. Esta fórmula establece una relación muy simple entre la plusvalía extraída por el empresario y lo que se ha gastado el empresario en salarios. Cuánto he pagado yo a mis trabajadores y cuántos beneficios me han reportado. Un cálculo que sí se hace en todas las empresas, como es obvio, donde se tienen en cuenta todos los factores, incluido la explotación de los trabajadores, que es uno de los más importantes. Al dividir la plusvalía entre el capital variable, es decir, el gasto que ha hecho el empresario en forma de salarios pagando a sus trabajadores, entenderemos la relación que se da entre los beneficios y los trabajadores en cuanto a lo que han percibido. Si, por ejemplo, en una empresa la plusvalía es de 50 y el capital variable es de 50, es decir, he extraído 50 euros en plusvalía en beneficios y me he gastado 50 euros en salarios, la relación que nos dará será una cuota de plusvalía del 100%. Quiere decir que respecto a los salarios que he pagado, respecto al dinero que he invertido en esos salarios, yo saco un beneficio del 100%. Es decir, si me he gastado 50 euros en salarios, voy a sacar 50 euros de beneficios. Si me gasto 100, van a ser 100, 1000, etcétera, etcétera. Si fuera, por ejemplo, de un 50%, sería yo por cada 50 euros que me he gastado en salarios, saco 25 euros de beneficio. Y así continuamente. El grado de explotación es un concepto que nos permitirá también entender la cuota de ganancia media y la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, que sí veremos en el próximo vídeo. Y bien, con este vídeo terminamos la explicación de la plusvalía en concreto y empezaremos en el vídeo siguiente con la explicación de conceptos como el capital, composición orgánica del capital y otras cosas que ya he dicho en este vídeo. Para mí, subir vídeos a este canal es un placer y a la vez un deber, porque sé que esto que estamos haciendo solo lo hacemos nosotros. Vuestro apoyo es imprescindible, así que dadle a like, suscribíos, apoyadnos en Patreon, que os dejo siempre el link en la descripción, y buscadnos en iVoox, que subimos todos los vídeos de la semana allí. Recordad lo del directo de economía, donde estaremos respondiendo a preguntas sobre economía marxista y en la que podréis participar todos. Lo anunciaré en breves en mis redes sociales, que voy a dejar también por aquí para quien quiera verlas. Y como siempre, será un placer poder compartir un rato con vosotros. Hasta aquí el vídeo, nos vemos la semana que viene.